A continuación estaremos desarrollando el tema número 2, el cual es tipos de pruebas de presión. Mi grupo está integrado por Lisney Valdés, Ana Bedis Mata, Jan Fritcher, José Roja y mi persona, Forrest Marquet. Las pruebas de flujo transitorio a un solo pozo, entre ellas están las pruebas sencillas y pruebas de declinación de presión. Pero antes de hablar de dichas pruebas, cabe destacar que un flujo transitorio se define como la condición de flujo que a cualquier cambio de presión con respecto al tiempo, en cualquier punto del yacimiento, no es ni cero ni constante. Una respuesta transitoria puede observarse antes de alcanzar los efectos de presión constante o llegar a los límites de un sistema cerrado. La variación de la presión con respecto al tiempo está en función de la geometría del pozo y las propiedades del yacimiento, como su permeabilidad y heterogeneidad. Como antes dije, algunas de las pruebas a un solo pozo son las pruebas sencillas y pruebas de declinación. Las pruebas sencillas son, o también llamadas single well test, son aquellas en las cuales la respuesta de presión es medida siguiendo un cambio en la tasa de producción. De este cambio en la respuesta de presión se puede caracterizar las propiedades promedios de una porción o de toda el área del drenaje del pozo en el que se esté evaluando. Estas pruebas son particularmente apropiadas cuando las características de productividad están siendo actualizadas cuando son requeridas por entes gubernamentales. Una limitación de este tipo de pruebas es que requieren de un conocimiento previo del comportamiento de productividad del pozo, ya sea de una prueba anteriormente realizada o por correlación con otros pozos del mismo campo y de similares condiciones de producción. La prueba de declinación de presión o drawdown test se realizan haciendo producir un pozo a tasa constante, empezando idealmente a presión estática del yacimiento. La tasa y presión son registradas en función del tiempo. Estas pruebas estiman permeabilidad del yacimiento, presencia de daño en la formación y en algunas ocasiones volumen del yacimiento. Usualmente se utilizan en pozos nuevos o pozos que han estado cerrados el tiempo suficiente como para que la presión estática se estabilice. La duración de una prueba de declinación puede ser de entre unas pocas horas o varios días, dependiendo de los objetivos de la prueba y las características de la formación. Para la realización de una prueba de declinación, primero se cierra el pozo por un periodo de tiempo suficiente para alcanzar la estabilidad en todo el yacimiento. Luego se hace bajar la herramienta de medición a un nivel inmediatamente encima de las perforaciones. Y por último, se procede a abrir el pozo para producir a rata constante y registrar continuamente la presión de fondo fluyente. Mi nombre es Lisney Valdés y yo le voy a hablar sobre la prueba de restauración de presión y la prueba de disipación de presión. La prueba de restauración consiste en tomar datos y realizar el estudio de un yacimiento a través de un pozo que ha sido cerrado temporalmente para tal finalidad. Uno de los principales objetivos es determinar la presión estática del yacimiento sin necesidad de esperar semanas o meses para que la presión del yacimiento se estabilice. Algunos parámetros que se pueden obtener a través de la prueba son la permeabilidad efectiva del yacimiento, efectos de daño alrededor del pozo, presencia de fallas, algunas interferencias de producción del pozo, y el procedimiento para efectuar la prueba es: primero, determinar la ubicación de los empaques, tamaño de la tubería de producción y revestimiento. También la profundidad del pozo. Segundo, estabilizar el pozo a una rata de producción constante. Tercero, cerrar el pozo y registrar el valor de la presión de fondo fluyente. Y cuarto, leer la presión de cierre en superficie a intervalos cortos de 15 segundos para los primeros 10 o 15 minutos, entonces cada 10 minutos para la primera hora. Algunas características que se asumen para la ejecución de la prueba es yacimiento homogéneo, isotrópico y horizontal, de espesor uniforme. El fluido debe encontrarse en una fase simple, debe ser comprensible, viscosidad constante, al igual que el factor volumétrico de formación. La prueba de disipación de presión se utiliza como una herramienta para el seguimiento de pozos inyectores de aguas.
utilizados como pozos de disposición o asociados a proyectos de recuperación mejorada. Se utilizan para estimar propiedades y condiciones en las zonas cercanas al pozo inyector, como determinar la permeabilidad efectiva al yacimiento, al fluido inyectado, determinar si existe daño de la formación causado por tamponamiento, hinchamiento de las arcillas, precipitados, entre otros, el cual origina una disminución de la inyectividad del pozo. También permite determinar la presión de fractura del yacimiento y determinar el régimen de inyección bajo el cual se está inyectando fluidos a la formación. Las pruebas de disipación de presión consisten en dos etapas. La primera, en la cual se inyecta el agua a una tasa constante, y la segunda, en la que se detiene la inyección de agua. Entonces, ocurrirá una disminución progresiva de la presión de fondo estática del pozo, y en este caso el nivel del líquido dentro del pozo se reducirá progresivamente hasta alcanzar una condición de equilibrio entre la presión estática de la formación y la presión del pozo. Gracias. Mi nombre es Ana Baidis Mata y les hablaré acerca de las pruebas multipozo. A diferencia de las pruebas de presión de un solo pozo, en las pruebas multipozo, la tasa de flujo de un pozo productor se hace variar mientras se monitorea la presión en uno o en más pozos de observación. Es decir, permiten analizar la transición de la presión al medir la respuesta del sistema en pozo de observación a perturbaciones causadas por la modificación del caudal en el pozo activo. El concepto más básico de las pruebas multipozos es producir o inyectar en un pozo, quien vendría siendo el pozo activo, y observar el cambio de la presión en uno o varios pozos cercanos, quienes serían los pozos observadores. Con estas pruebas se pueden determinar las propiedades de una región centrada que une pares de pozo de prueba y que por lo tanto es sensible a las variaciones de las propiedades del yacimiento. También estas pruebas permiten determinar la existencia de comunicación entre dos puntos en el yacimiento, y con los datos obtenidos se puede estimar tanto la permeabilidad como la porosidad del área de drenaje de los pozos en estudio y cuantificar el nivel de anisotropía del yacimiento, como por ejemplo, determinar la orientación de las fracturas naturales. Existen dos tipos de pruebas de esta clase: las pruebas de interferencia y las pruebas de pulso. Las pruebas de interferencia es la variación de la presión que se registra con respecto al tiempo como resultado de cambios en el caudal, sean positivos o negativos, del pozo activo. El pozo de observación únicamente se utiliza para recibir las variaciones generadas. Estas variaciones pueden ser magnitudes muy pequeñas, por lo tanto, durante la toma de datos se debe hacer con mucho cuidado porque se tienden a confundir con efectos ajenos a estas, como el represionamiento o depresionamiento de los pozos. A diferencia de las pruebas de interferencia, en las pruebas de pulso se registra y analiza la variación de presión con respecto al tiempo como resultado no solo del disturbio de la presión generado en el pozo activo, sino como una serie de perturbaciones que se verán reflejadas en el pozo de observación en caso de que exista una comunicación entre ambos. En este caso, el pozo activo se pone en producción y luego es cerrado, luego retorna a producción y se cierra nuevamente. Estas pruebas con respecto a las pruebas de interferencia presentan mayores ventajas, como por ejemplo un menor tiempo de interrupción a las operaciones de producción, menor fallas de interpretación por ruido y tendencia de presión, y análisis basado en soluciones simples a la ecuación de difusividad, donde se asume un yacimiento infinito y heterogéneo. Para concluir, en ambas pruebas las variaciones de presión son registradas por un sensor de alta sensibilidad en el fondo del o de los pozos de observación. Se asume que las ondas de presión viajan a través del yacimiento utilizando como medio transmisor únicamente a los fluidos que saturan a la formación. Gracias. Buen día, mi nombre es Jan Fritcher y les voy a hablar sobre pruebas de presión puntual y pruebas flujo tras flujo. La prueba puntual o llamada single point. Sus características. Esta prueba requiere de conocimiento previo a la conducta de declinación del pozo, de pruebas realizadas anteriormente o posiblemente de correlaciones que se realicen con otros pozos que produzcan en el mismo campo bajo condiciones similares. Sus aplicaciones. Determinar la capacidad de entrega de gas en función de una contrapresión dada, es decir, comprobar la capacidad que tiene de producir. El objetivo fundamental es determinar la habilidad de producir bajo diferentes condiciones de diseño.
estados de depresión de la formación productora y el comportamiento del pozo bajo determinadas condiciones de operación. Los programas de explotación se basan en la información obtenida de estas pruebas. Estos datos son necesarios para el diseño de las plantas de procesamiento, líneas de flujo y gasoductos. Pruebas flujo tras flujo. Procedimiento. En una prueba de flujo tras flujo, un pozo fluye a una tasa constante hasta que alcanza condiciones estabilizadas, es decir, alcanza un estado pseudoestacionario. Después de que se han registrado la tasa y la presión estabilizada, se cambia la tasa y el pozo fluye hasta que se estabiliza nuevamente la presión. Se repite el proceso 3 o 4 veces. Es por eso que se le conoce como prueba de contar presión o prueba de 4 puntos. Desventaja. La mayor desventaja de la prueba de flujo tras flujo es que cada caudal debe permanecer constante hasta que la presión se estabilice. El requisito de la estabilización es una limitación importante de este tipo de pruebas, en especial en formaciones de baja permeabilidad que requieren tiempos de estabilización más largos. Mi nombre es José Rojas y le vengo a hablar un poco sobre la prueba isocronal y la prueba isocronal modificada. La prueba isocronal consiste en producir el pozo a diferentes tasas durante periodos de tiempos iguales. A su vez, cerrar el pozo hasta alcanzar la presión promedio del área en el periodo comprendido entre cambio de tasa subsiguiente. Su objetivo es obtener datos para establecer una curva de productividad a capacidad estabilizada, sin que se deje fluir el pozo, tiempo innecesario para alcanzar las condiciones estabilizadas a cada gasto. Sus aplicaciones nos encontramos primeramente con cerrar el pozo hasta restaurar la presión promedio del área de drenaje. Segundo, abrir el pozo a tasa de producción constante y medir la presión fluyente a intervalos de tiempo específicos. Tercero, cambio de choque y abrir el pozo a una tasa de producción constante. Y por último, repetir el procedimiento hasta obtener los datos requeridos para el análisis. La prueba isocronal modificada explica el tiempo de resolución de la presión promedio del yacimiento antes de fluir en pozo durante un cierto periodo de tiempo. Una modificación de la prueba isocronal fue desarrollada para acotar los tiempos de la prueba. Su objetivo es obtener la misma información que las pruebas isocronales, sin requerir en algunas ocasiones de largo periodo de cierre. De hecho, las verdaderas pruebas isocronales han aprobado ser imprácticas como tipo de prueba para muchos pozos. Todo esto se realiza con el propósito de acotar tiempo de prueba. Se propuso dicha prueba, las cuales se realizan empleando periodos de cierre iguales a los periodos de flujo, la cual proporcionó resultados satisfactorios a la industria. En este tipo de prueba se emplean las presiones de cierre inestabilizadas para calcular la diferencia de la relación de presiones para el próximo gasto. Muchas gracias.